No me sirven para nada. Sirven de micrófono, pero no para audífono. Ok, entonces estamos 22, más o menos. ¿Esperamos un tris o no? Ya estamos aquí 20. Sí. Bien, entonces voy a ir continuando. ¿Sí? Vale. ¿Están viendo el Paint? Sí, profe, sí se ve. No sé. Oh, Señor. Sí se está viendo, profe. ¿no se oye? Sí, sí se ve, profe. Ya, yo soy el que no estoy entendiéndolos a ustedes es nada. Aló. Bueno, ok. Cualquier cosa me avisan. Y dice auriculares. Voy a cambiar un momentico de auriculares y me dicen. Listo. ¿Ahora me escuchan? Sí, señor. Ok, no hay novedad aquí tampoco. Yo sigo escuchándolos no por los audífonos, sino por el parlante del computador. Bueno, vamos a darle. Okay. Ok, entonces estábamos en la capacidad inspiratoria que preguntó su compañero. La capacidad inspiratoria, señor, es la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. ¿De acuerdo? Es, intentémoslo de nuevo para que, a ver. Entonces el paciente venía respirando y él hizo esto. Ok, entonces esto era el volumen corriente. Bueno, si yo le pongo hasta aquí. Y este era el volumen de reserva inspiratorio. Entonces, la suma de estos dos es la capacidad de reserva inspiratoria. Y nos quedaba la capacidad de reserva, perdón, la capacidad residual funcional, que es la suma del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Que ese volumen residual, que habíamos dicho que no se puede medir en una espirometría convencional. Entonces, por lo tanto, la capacidad residual funcional tampoco la medimos en una espirometría convencional, ¿no? Ok. Adicional a esto nos queda la capacidad pulmonar total, que es la suma de todos los volúmenes. Entonces, como ustedes lo ven, es igual a la capacidad vital más el volumen residual. O si ustedes quieren, volumen de reserva inspiratorio más volumen corriente más el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Eso da la capacidad pulmonar total. Pero nuevamente, no la podemos medir por una espirometría convencional. Entonces, en la práctica, nosotros con una espirometría convencional nos quedamos con capacidad vital y capacidad inspiratoria. ¿De acuerdo? A sus compañeros les dije los otros días que ustedes pueden construir un espirómetro para su rural, ¿no? Estando ustedes por allá en un pueblito metido entre el fin del mundo, entonces ustedes de pronto necesitan medir la capacidad vital de un paciente y se mide con los dos baldes. Entonces se consigue un balde grande, lo llena de agua y mete un balde vacío dentro de ese balde, pero lo mete hasta el fondo no del agua, sino hasta el límite del agua, ¿de acuerdo? Mire, le borro este pedacito aquí. Ok, entonces el agua está justamente en el borde superior. Usted le pega una manguerita a este tanque por dentro. Y esa manguera es la que va a usar su paciente. Y además, al tanque que está invertido, usted le pega un metro, un cartabón, ¿de acuerdo? Y usted anota en qué altura está el tanque, ¿de acuerdo? Usted le pide al paciente que tome todo el aire que quiera, o que pueda, no, que quiera, no, todo lo que le pueda tomar. Y después de que él toma, no conectado, ¿no? Porque si no se bebe el agua. No, usted le dice, inspire
y cuando ha metido todo el aire posible, usted lo conecta a la manguera y le dice, bote todo el aire que pueda. ¿Mm? No hay prisa, bote todo lo que pueda en una sola expiración. Entonces, en conclusión, este tanque se va a subir, ¿de acuerdo? Y si el tanque se sube porque usted le metió aire, usted sabe cuántos centímetros subió el tanque, porque para eso tiene el metro. Y si usted conoce el radio del tanque, ¿m? Usted sabe qué volumen movilizó su paciente. Se multiplica 3, 14, 16, que es el pi, por el radio que lo eleva al cuadrado y lo multiplica por la altura que usted acaba de ver. ¿M? Y listo, usted tiene su vitalómetro. En el laboratorio tenemos uno así, pero bonito, un tanque bonito, pintado de verde y no sé qué cosa. Comprado, costó un billete, pero no son sino 2 tanques. No es más, son 2 tanques. Entonces usted lo puede tener en su consultorio, donde lo necesite. Hay que ponerle la manguerita, más nada. Bien, nos quedan los flujos. Entonces los flujos, como ustedes recuerdan, un flujo es la cantidad de algo por unidad de tiempo que se moviliza, ¿no? Cantidad de agua por unidad de tiempo, cantidad de iones por unidad de tiempo, cantidad de aire por unidad de tiempo. Entonces vamos a medir los flujos. El primer flujo que medimos es el de la ventilación en reposo y en los libros suele aparecer como una V con un puntico aquí arriba. Y se define como la cantidad de aire que usted moviliza por minuto en inspiración o en expiración. ¿De acuerdo? Como voy a usar la misma figura que usé con sus compañeros, es decir, de figura de comparación. A todos sus compañeros les pregunté en los días pasados qué es un gasto cardíaco. ¿Quién recuerda qué es el gasto cardíaco? Yo no oigo a nadie. ¿Será que tampoco me están escuchando? Sí, sí, señor. Es la frecuencia cardíaca por la volemia. Ok, entonces, fíjense que a ustedes les encanta aprenderse fórmula, ¿no? Pero el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que moviliza el ventrículo izquierdo en un minuto. Es un flujo, ¿sí? Eso es el gasto cardíaco. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Como una aproximación. Yo primero tengo que saber cuánta sangre bota el corazón en un latido. Entonces este man disparó una vez, tenga el corazón y botó, voy a poner el mismo ejemplo que he puesto en otro lado. Botó 80 mililitros de sangre. Si él siguiera latiendo y en cada latido botara 80 mililitros, pues yo mido durante un minuto cuántos latidos tiene. Entonces sumo 80 más 80 más 80 más 80. Y esa es la cantidad de sangre que movilizó en un minuto. Pero en vez de sumar, no se me ponga bravo, ¿no? Pero la multiplicación es una suma abreviada. Entonces, ¿qué es lo que usted hace para calcular el gasto cardíaco? Usted multiplica el volumen latido, el volumen de un latido, lo multiplica por el número de veces que late el corazón en un minuto. Eso suele ser lo que nosotros llamamos frecuencia cardíaca. Entonces, gasto cardíaco es el volumen latido por la frecuencia cardíaca. Es decir, esa es la cantidad de sangre que usted mueve en un minuto. Ok, hagamos la analogía, usemos esa analogía para hablar de la ventilación. La ventilación es la cantidad de aire que usted moviliza en un minuto. ¿Cómo la calculo? Frecuencia respiratoria por ¿Quién me dice? Sebastián. ¿Quién da más? Frecuencia respiratoria por capacidad vital. Capacidad vital, sí. No entendí. La frecuencia respiratoria por la capacidad vital. Sí, creo que así va si le escuchaba pasito. ¿La frecuencia respiratoria por la capacidad vital? No.
porque uno no está respirando corrientemente su capacidad vital. Uno está respirando corrientemente el volumen corriente. ¿Sí? Esto es lo que, este es el bombazo del corazón, digamos. Claro, no es el corazón, es su sistema respiratorio. Es el volumen corriente, que es lo que usted moviliza de aire en un ciclo normal, multiplicado por la frecuencia respiratoria. ¿De acuerdo? Y eso es una aproximación, porque cada volumen, cada respiración que usted hace puede variar un poco. Y la frecuencia respiratoria entre un ciclo y otro puede variar un poco. Lo mismo que en el corazón. El corazón no siempre bombea los 80 mililitros y no siempre tiene 70 latidos por minuto. Entonces, estos son aproximaciones. Pero esta es la forma de calcular la ventilación en reposo, ¿de acuerdo? Es el volumen corriente por la frecuencia. ¿Y cómo lo hacemos en el espirómetro? Pues muy fácil, ¿no? Usted tiene aquí el número de ciclos respiratorios, usted midió el volumen corriente, que es la altura de esta onda, ¿de acuerdo? Y cuenta cuántas ondas hay en un minuto. Pero si no quiere medirlo en un minuto, usted solo mide el tiempo que hay entre una onda y otra. Ese es un periodo. El inverso del periodo es una frecuencia, ¿no? Pero como además esa es la frecuencia, si la estaba midiendo en segundos, pues es la frecuencia en segundos, en hercios. Si usted lo multiplica por 60 segundos, le da cuál es la frecuencia. ¿A cuánto equivaldría esto si la persona siguiera respirando con ese periodo? Es decir, en un minuto respiraría tantas veces. Entonces uno lo puede hacer con 2, 3 ciclos, ya uno lo puede calcular. Bien. Usualmente, nosotros ya dijimos que movilizábamos alrededor de 500 mililitros y respiramos entre 12 y 18 veces. Vamos a ponerle 12 por bajito. Entonces 12 por 500 le da 6.000. Es decir, 6 litros por minuto. Ese es un valor aproximado de cuánto usted ventila en un minuto. Usted moviliza alrededor de 6 litros por minuto. Les hago la aclaración que les he hecho también a sus compañeros. Es frecuente que cuando llega el paciente al médico, el médico acabe escribiendo en la historia cosas como paciente que llega hiperventilando al servicio de urgencias, ¿no? Entonces uno le pregunta, ¿y usted cómo sabe que estaba hiperventilando? Entonces él dice, pues claro, no es que se mantenía 30 respiraciones por minuto. En reposo uno está entre 12 y 18, este man está en 30. Entonces yo tengo que decir, lo que usted está diciendo es que el paciente está taquipneico, pero no hiperventilando. Ojo, no lo confunda. Así como taquicárdico, aquí también existe taquip, con P, taquipneico. Es decir, tiene una frecuencia respiratoria alta, ¿de acuerdo? Sí, pero entonces si tiene la frecuencia respiratoria alta, está hiperventilando. No necesariamente, porque es que usted no sabe cuál es el volumen corriente que está movilizando el paciente. Si el paciente estuviera movilizando 100 mililitros, imagínese el caso de un paciente con una costilla rota. Ese paciente no puede inspirar profundamente porque le duele como un carajo. Entonces él debe estar con una respiración muy superficial. Él debe estar moviendo como volumen corriente del orden de 100 mililitros. Claro, entonces él respira 30 veces. Da puchito, pero 30. Si él hace esa vaina, pues 30 por 100, compañero, le da 3 litros por minuto. Entonces, ¿usted diría que ese paciente está hiperventilando? No. Aló. No, profe, no. Creo que... Bueno, yo además no estoy entendiendo lo que dicen. Yo voy a seguir echando el cuento porque no sé qué hago. No, profe, Conde, no estaría. No estaría. Él está hipoventilado. Ojo al parche, ¿no?
Este paciente está hipoventilado. Está taquipneico porque tiene 30, pero está hipoventilado. Tenga cuidado. Ahora, si el tipo tiene 30, pero su volumen corriente es de 200, ¿cuánto le da? Bueno, voy a 6 litros por minuto. 6 litros por minuto significa el man está ventilando normalmente. En términos de mecánica respiratoria, el flujo de reposo de él es normal. Él está taquipneico, pero su flujo es normal. ¿De acuerdo? Claro, si él estuviera movilizando los 500 mililitros y está respirando 30 veces, pues claro, eso le da 15 litros por minuto. Entonces ese paciente sí está hiperventilando, sin ninguna duda. Pero entonces no confunda taquipnea o bradipnea. Bradipnea también existe cuando está respirando pocas veces por minuto. También existe. No confunda eso con ventilación, ¿de acuerdo? El concepto de ventilación es cuánto aire se moviliza por minuto. También se usa el término ventilación cuando usted examina al paciente con el fonendoscopio y le escucha los pulmones. Entonces usted dice, está ventilando normalmente. Eso es un error, ¿no? Pero se usa. Cuando el médico dice eso, se refiere a que el sonido que produce el aire cuando llega a los alveolos es normal. Entonces hay una ventilación normal, dice el que lo acaba de examinar. Entonces, en términos semiológicos, la semiología es la que estudia los signos y los síntomas. En términos semiológicos, esa terminología se utiliza, pero no se está refiriendo a cuánto aire moviliza por minuto. Entonces, si usted dice hiperventilando, usted está diciendo ese man está metiendo mucho aire por minuto. Entonces, sea cuidadoso. Muy bien, entonces nos vamos ahora a la medida que más información suele darnos de un paciente y suele ser de las cosas en las que se basa la espirometría de los equipos modernos. Se llama la fracción expiratoria forzada, la FEF, en 1 segundo y la FEF en 3 segundos. ¿De acuerdo? Algunos la vuelven VEF, es decir, volumen expiratorio forzado. Ahorita vamos a ver cómo va esto paso a paso. Bien, entonces miremos que el paciente está respirando su volumen normal, corriente, y le decimos, compañerito, tome todo el aire y bote todo el aire. Y respire normalmente. Ok. De aquí a aquí, eso se llama ¿cómo? De este pico alto a este pico bajo se llama Volumen vital. Capacidad vital. Estamos muy Capacidad motivados. vital. Gracias. Gracias, les agradezco que me conteste a alguien, le agradezco, no sabe cuánto le agradezco. Ok, capacidad vital. Entonces, esa capacidad vital será el 100% del paciente, ¿de acuerdo? Es el 100%. Entonces yo quiero medir cuánto él es capaz de meter al pulmón y de sacar de su pulmón lo más rápido posible. Entonces, antes hacíamos solamente la fracción expiratoria, como lo dice eso. ¿Cómo se hacía? Entonces usted le dice, respire tranquilo, tome aire todo lo que pueda y reténgalo. Tenga, cuando yo le diga que lo bota rápido, bote ya, y el tipo tome, lo bota rápido, ¿de acuerdo? Y sigue respirando normal. Bien, de aquí a acá es la capacidad vital del paciente. Ese es el 100%. Entonces yo quiero saber cuánto botó en el primer segundo. Entonces el primero que hago es le trazo una línea vertical aquí, porque esa línea vertical es el tiempo cero. En este momento empezó a expirar. Mido 1 segundo en la escala de las X, por ejemplo, de aquí a aquí, y trazo entonces una vertical en 1 segundo.
Donde se cruza de aquí a aquí, donde se cruza con el trazado de la espirometría, eso es lo que ha botado el paciente en un segundo. ¿De acuerdo? En este ejemplo, el paciente está jodido. ¿Por qué está fregado? Porque en este ejemplo, si esto es el 100%, este pedacito será como ¿cuánto? Será como el 20%, por ahí será, ¿no? En este ejemplo, el 20% de la capacidad vital. ¿Cuánto debe votar normalmente una persona sana? Debe votar más del 85% de su capacidad vital en el primer segundo. ¿Mm? Y si yo mido 3 segundos, es decir, mido otro segundo y otro segundo, trazo otra vertical aquí. Ah, venga, el man ya iba por aquí en 3 segundos. ¿Cuánto habrá votado de su capacidad vital? Bueno, aquí parece como el 85%, como el 80%. Pues no, señor. ¿Cuánto debe haber votado una persona normal? Más del 95% de su capacidad vital la debe haber eliminado en los primeros 3 segundos. La mayoría de ustedes vota el 100% en 3 segundos. Es más, muchos votan el 100% en el primer segundo, si son personas con buena musculatura abdominal y no tienen ningún proceso obstructivo. Ok, pero yo puedo hacer eso también para la inspiración. Es decir, yo le digo al paciente, manito, está respirando, desínflese y tenga aguante. Cuando yo le diga, usted inspira rápido. Le digo, ya, inspire, y el man mete todo ese aire y después le digo, bote rápido, bote rápido, bote rápido y listo. Siga respirando. Bueno, esta me quedó fea, pero esto debería ser una cosa como así. Entonces, la pendiente de esta cosa nos está hablando de la velocidad con que la persona infla sus pulmones, ¿de acuerdo? Entonces, el cambio del volumen en función del tiempo es un flujo, ¿de acuerdo? El volumen, es decir, si yo mido de aquí hasta aquí, él ha subido un volumen que equivale como al 10% de su capacidad vital. Entonces yo pongo aquí el volumen del 10% de 4 litros y medio sería 45 mililitros, ¿no? ¿En cuánto tiempo? ¿No? Entonces yo voy midiendo en tiempo. Aquí comenzó el asunto y aquí medí, ¿no? En tiempo. En tanto tiempo. Entonces ese cociente es un flujo. Si esto fuera una línea recta, no importa dónde yo mida, la pendiente me da lo mismo. Pero generalmente no es la misma. Generalmente comienza rápido y se va volviendo un poco más lenta. Lo mismo que la expiración. Comienza muy rápido y después se vuelve más lenta. Entonces, yo podría, con la espirometría clásica, yo podría medir las pendientes en diferentes sitios y decir, venga, para cada volumen, el flujo era de tanto. Cuando el tipo iba en tal volumen, el flujo fue de tanto. Tanto en inspiración como en expiración. En expiración yo mido también el delta T y el delta de volumen. Mido el delta volumen, el delta T, delta volumen, el delta T y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ok. Eso es lo que hacen los espirómetros modernos y usted no lo tiene que hacer manualmente. Ya los aparatos le entregan la gráfica. Pero ¿cuál gráfica le entregan? Tenga cuidado porque, y preste atención, es una gráfica que no es en función del tiempo. Aquí está el 0. El eje de las X es volumen y el eje de las Y es flujo. Pero del 0 hacia arriba está el flujo expiratorio y del 0 hacia abajo está el flujo inspiratorio. ¿De acuerdo?
Entonces, es decir, del 0 hacia abajo yo voy a graficar volumen y flujo, ¿no? De la inspiración, y del 0 hacia arriba voy a graficar el volumen y el flujo de la expiración. Entonces, esto suele ser una gráfica que se parece a esto. ¿Mm? Más o menos así. Tenga cuidado que las X aquí no son tiempo, son volumen. ¿De acuerdo? Entonces, miremos la expiración, que era lo que hacíamos convencionalmente, pero ahora se hacen ambas. ¿De acuerdo? Ahora se hacen tanto ins como expiración. Primero, no son simétricas. Es decir, si uno le pone esfuerzo a botar el aire, uno es capaz de botarlo muy rápido y el flujo suele ser mayor que cuando usted quiere meter el aire rápidamente. ¿De acuerdo? Pero entonces miremos. Digamos que el tipo estaba aquí y botó este volumen de aquí a aquí. Es un volumen chiquito, ¿m? Pero esa pendiente es muy grande. Es decir, ese flujo es muy alto. El comienzo de la expiración forzada, usted le mete perrenque y sale ese aire a toda velocidad. ¿De acuerdo? Y a medida que usted se va desinflando, la pendiente, que es el flujo, se va disminuyendo, disminuyendo hasta que llega a cero. Aquí está la pendiente, entonces, de cómo usted inspira, ¿de acuerdo? Y este es cómo usted expira. Entonces, preste la atención por lo menos a dos variables importantes o a dos detalles importantes. Este pico de aquí generalmente es un pico así, ¿no? Es decir, tiene un componente agudo aquí, ¿no? Cuando usted tiene un proceso obstructivo, usted no es capaz de meterle esa velocidad al flujo expiratorio. Entonces usted le dicen, bote el aire, y usted tiene un tanque en su pulmón gigante, pero le dicen, bote el aire rapidísimo. Entonces usted, ¿qué hace? Güey, madre, media hora botando esa vaina porque tiene un tapón tenaz, tiene una resistencia aumentada. Entonces, ¿cómo sería la gráfica? La gráfica se achata. ¿Mm? Pierde el pico, ¿de acuerdo? Pierde este pico cuando usted tiene un proceso obstructivo. Además, la distancia que hay desde aquí hasta acá es el volumen que usted ha movilizado en todo el ciclo forzado, es decir, es su capacidad vital. Entonces, si yo le muestro a usted una gráfica que es así, ¿no? Yo le digo, este es el paciente A, y en rojo tenemos el paciente B. ¿Usted qué cree que podríamos deducir de ese paciente? Que el paciente B Alguien que tiene se un proceso lance y diga obstructivo. alguna cosa. Dime. Que el paciente B tiene un proceso obstructivo. Ok. Entonces, lo primero es que tiene un proceso obstructivo, una resistencia incrementada por lo menos, porque usted ve que se mochó el pico. Pero fíjese que el volumen también es chiquito. También tiene un problema. Ok, comparado con la persona de la línea negra va hasta acá, ¿sí? Es mucho más larga. Es decir, la capacidad vital de esa persona es mucho mayor que la capacidad vital de este que está aquí. Si los dos fueran del mismo tamaño, en dimensiones, en peso y tal, yo diría, este man tiene un proceso mixto. Mixto es, tiene un proceso obstructivo y tiene un proceso que llamamos restrictivo. En general, hablamos de procesos restrictivos cuando se disminuye los volúmenes pulmonares. Es decir, se disminuyen los volúmenes y por supuesto las capacidades, ¿no? Entonces, ejemplo tonto es, pero no es tonto,
Usted normalmente tiene 2 pulmones. Por eso le caben a usted alrededor de, en capacidad pulmonar total, le caben alrededor de 6 litros. Su volumen corriente, si es un adulto, puede estar alrededor de 4.5 litros, 4 litros, qué sé yo. Depende del tamaño. Pero si a mí me quitan un pulmón, es así de simple, se me baja a la mitad, ¿no? Tendré 2.25 litros de capacidad. Entonces tengo una restricción en mis capacidades, en mis volúmenes. No solo se usa cuando uno le quitan anatómicamente algo, sino que a veces los alvéolos salen de funcionamiento porque se dañan, digamos. Si yo tengo aquí lleno de pus, ¿no? Yo en la práctica quité volumen funcional. Entonces, a eso también lo llamo yo restrictivo. Y en general los obstructivos son alusivos a la vía respiratoria. ¿De acuerdo? Son las dos grandes categorías. Entonces, generalmente los obstructivos los detectamos con las pruebas en función del tiempo. Es decir, con los procesos de ventilación y con las fracciones expiratorias forzadas, o con lo que llamamos ventilación voluntaria máxima, que ya no voy a volver a mencionar porque no se usa. Ok, entonces, esto apunta principalmente a procesos obstructivos, y póngale comillas, porque ya le voy a decir por qué. Y esto apunta a procesos restrictivos. Les he dicho a sus compañeros que es muy difícil que una patología sea exclusivamente una cosa. Generalmente las patologías tienen componentes restrictivos y obstructivos, pero puede ser que predomine uno sobre otro, como en el caso de una crisis asmática. Una crisis asmática es una broncoconstricción. Usted debería tener un tubo de este tamaño y lo tiene de un diámetro mucho más chiquito. Entonces le da trabajo tanto meter como sacar el aire. Entonces sus flujos van a ser pobres. Usted no es capaz de sacar rápido el aire ni de meterlo rápido. Esos procesos obstructivos, si son crónicos y no se tratan, usualmente llevan a problemas restrictivos, porque es fácil meter el aire, pero es más difícil sacarlo. Funciona como válvula unidireccional por la mecánica, por el tipo de músculos que se utiliza en el proceso inspiratorio versus la ausencia de músculo en el proceso expiratorio, a no ser que sea intencional la expiración. Entonces usted mete aire, pero no lo saca, o saca poco, entonces se le va llenando hasta que se totean las bolas que usted tiene aquí. Entonces disminuye el área de intercambio entre el alvéolo y el capilar, por eso decimos que también es restrictivo. Las enfermedades del grupo EPOC se llama EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces hay 4 enfermedades clásicas que las llaman del grupo EPOC. Primera es el asma, ¿no? La segunda, dicen, es el enfisema. La tercera es la bronquitis crónica. Y me queda una. Creo que no son si esas 3, las clásicas, no sé. Ok, entonces, claro, el asma es claramente una disminución del diámetro y usted puede dar broncodilatadores. Un agonista simpático, un agonista beta adrenérgico, relaja el músculo liso de los bronquiolos y eso hace que se dilate el bronquio o el bronquiolo. Entonces la resistencia disminuye. Entonces puede ser tratado. Hay que buscar la causa de por qué él hace la broncoconstricción, que generalmente son factores alérgicos. O es muy frecuente que estén asociados respuestas de alergia a alguna cosa, al pelo del gato, al polvo de hogar, al ají picante, a qué sé yo. Entonces, hay que buscar la causa. Si usted no trata el asma, entonces se vuelve en un proceso obstructivo crónico y eso lleva a un enfisema. El enfisema es ese proceso obstructivo, pero ya con ruptura de paredes alveolares. Entonces, por eso el enfisema no es solamente una enfermedad pulmonar obstructiva, es pulmonar obstructiva y restrictiva también,
Además de que rompe paredes alveolares, vuelve fibrosa las paredes de los alvéolos. Entonces el intercambio alveolo capilar se va a deteriorar. Y la bronquitis crónica también. El fumador crónico, ¿no? Tiene bronquitis todo el tiempo, tiene secreciones aumentadas, disminuye el diámetro y por lo tanto la resistencia está incrementada. ¿Por qué dije que le pusiera comillas al proceso obstructivo? Porque es lo más frecuente, ¿no? Lo más frecuente es que un proceso obstructivo de la vía respiratoria dé valores anormalmente largos, ¿no? En tiempo, es decir, de fracciones muy chiquitas de expiración en 1 segundo o de expiración en 3 segundos. El tipo no es capaz de botar 85, sino bota 20% o bota 50% en el primer segundo. Está frito, ¿no? Pero ¿por qué le puse comillas? Porque no es solamente eso lo que el aumento de la resistencia al ingreso por obstrucción, no es solamente eso lo que puede producir este resultado. Si volvemos a esta diapositiva, ¿no? Factores que se oponen a la salida del aire. Por supuesto, está de primero la disminución del diámetro de las vías. Pero vuelve y juega, si yo tengo disminución del retorno elástico, también yo expulso el aire con más lentitud. Si tengo un trastorno muscular, también. Si tengo estructuras óseas anormales en el tórax, también. Y si tengo dolor, también me pueden dar fracciones expiratorias forzadas que son anormalmente pequeñas. ¿De acuerdo? Entonces, sea cuidadoso. Nosotros hablamos que lo más frecuente es que esto se explique por un proceso obstructivo, pero no es solamente por un proceso obstructivo. Puede ocurrir por otros factores también. ¿De acuerdo? Muy bien. En resumidas cuentas, entonces, no debería borrar eso. Volvemos, la espirometría mide volúmenes, capacidades y flujos, no lo olvide. Los volúmenes que podemos medir son básicamente 3, ¿no? El volumen corriente y los volúmenes de reserva, inspiratorio y expiratorio. Y las capacidades que podemos medir son la capacidad vital y la capacidad inspiratoria. Las que podemos medir corrientemente, pues, en una espirometría convencional. Y en los flujos, medimos la ventilación en reposo y medimos lo que llamamos la fracción expiratoria forzada en 1 y en 3 segundos. Les dije que algunos lo vuelven volumen. ¿Por qué? Pues claro, si usted tiene su capacidad vital y usted dice la capacidad vital de este paciente es de 4 litros y ese es el 100%. Si usted mide y me dice que el paciente eliminó el 50%, pues el 50% son 2 litros, ¿no, compañero? Son 2 de su capacidad vital. Entonces hay gente que lo reporta como volumen expiratorio forzado. Entonces reporta el volumen, pero yo sigo insistiendo en que es mucho mejor expresarlo como fracción. Y usted informa aparte cuál es la capacidad vital. Porque si yo le digo que el tipo tiene un volumen expiratorio forzado de 2 litros, en el primer segundo, oye madre, pero yo no sé, espere, 2 litros, pero ¿cuál es su capacidad vital? Si su capacidad vital era de 2.1 litros, pues ese man me está botando el 90% en el primer segundo, ¿no? Entonces, está bien. Pero si el tipo tuviera una capacidad vital de 4 litros, pues está jodido porque el man apenas está botando la mitad de su capacidad vital. Entonces, yo siempre recomiendo que o si quiere, informe los dos, ¿no? Informe la fracción expiratoria forzada en 1 segundo y en 3 segundos e informe el volumen expiratorio forzado en 1 y en 3 segundos. Muy bien. Entonces, el resumen lo hacemos aquí pasando por las diapositivas. Aquí está. Esto lo tienen ustedes, ¿no? Este montaje, volúmenes. Ahí están los volúmenes que hemos mirado, que hemos pintado. Entonces yo usé el Paint para intentar mantenerlos concentrados, pero aquí están. Volumen de reserva inspiratorio, volumen corriente, volumen de reserva expiratorio.
consumo de oxígeno, la elevación de la línea de base, volumen residual aquí abajo, capacidad residual funcional es la suma de estos dos, capacidad inspiratoria es la suma de estos dos, capacidad vital es la altura de esto, y pulmonar total es todo lo que le cabe al pulmón. Entonces no confunda pulmonar total con vital. Vital es la máxima cantidad de aire que puede mover y la capacidad pulmonar total es la máxima cantidad de aire que le cabe a sus pulmones, ¿no? Entonces, es un poco más que la capacidad vital. Ok, nuevamente en resumen, aquí hay unos valores de libro, pero en realidad hay tablas para eso, como les decía, ¿no? Discriminando entre hombres y mujeres. Aquí está el volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente, y fíjense que la suma de estos dos da este cuadro, que es la capacidad inspiratoria. Si usted suma el volumen de reserva expiratorio y el volumen de residual, le da la capacidad funcional residual. Si usted suma el volumen de reserva inspiratorio, volumen corriente y reserva expiratorio, le da la capacidad vital. Y si a esa capacidad vital usted le suma el volumen residual, le da la capacidad pulmonar total. Listo. Entonces no hay mayor misterio. Aquí está cómo se hace entonces la de la fracción expiratoria forzada en el primer segundo. Perdón. ¿No? Entonces usted le pide al paciente que inspire, retenga y bote rápido. Y esta línea punteada es una línea imaginaria y a partir de aquí yo mido un segundo, ¿no? Entonces, ¿dónde se cruzó? En este ejemplo se cruzó aquí. Entonces yo miro cuál es la altura que hay de aquí a acá y ese es en porcentaje del total. Y aquí en 3 segundos, en este ejemplo, los 3 segundos, fíjense que cayó cuando el paciente ya estaba volviendo a respirar. Eso quiere decir que en 3 segundos él botó el 100% de su capacidad vital y todavía le sobró tiempo para volver a respirar. Aquí están los valores que algunos neumólogos aceptan, ¿no? Algunos dicen 83%, pero del primer segundo, pero hoy casi nadie acepta menos del 85% como normal. Eso está alrededor de 4.98 litros para quien tiene 5 litros de capacidad vital. Aquí está la fracción expiratoria forzada. Fíjense que en esa misma referencia no aceptan menos del 98%. Y esto es para ventilación, que es el otro flujo, en reposo, que la frecuencia respiratoria por el volumen corriente son 12 por 500, da 6 litros aproximadamente. En esta tabla tienen un resumen de una simulación numérica donde esta V no es volumen, sino es el flujo. Le falta el puntico aquí arriba. Como todos los flujos que hemos visto desde el semestre pasado, todo lo que se mueve por una fuerza que lo empuja y por unas resistencias que se le oponen. De eso depende qué tanto se mueve. Entonces, la fuerza impulsora es un delta de presión. ¿Entre qué y qué? Delta de presión entre el ambiente y su caja torácica. Ah, que algunos me van a decir que es el espacio pleural, que es el espacio alveolar. Venga, piensen en la caja torácica, ¿de acuerdo? Por supuesto que hay gradientes finos de presión entre el espacio alveolar, entre el espacio pleural y por fuera del tórax. Pero la fuerza de verdad impulsora es el gradiente entre lo que usted tiene en la luz de su vía respiratoria y lo que está por fuera. Está por fuera ambiental. Bien, entonces el flujo sería resultado de esa fuerza y sería proporcional a la conductancia, que sería esto. La conductancia es el inverso de la resistencia. La resistencia es esto, ¿no? Entonces es 8 nu L pi R4. Esto lo debieron ver en circulación porque es idéntico para fisiología circulatoria, donde nu es la viscosidad de la sangre o en este caso del aire. L es la longitud del tubo. Entonces fíjense que entre más largo es el tubo, esto está en el numerador, entre más largo es el tubo, mayor es la resistencia. Por eso respirar a través de una manguera es difícil, porque es como si usted hubiera prolongado su sistema respiratorio. Entonces es más difícil respirar a través de una manguera que a través de directamente en la boquilla, ¿no? Sin la manguera.
Y la resistencia es inversamente proporcional al radio, al diámetro, si usted quiere, pero es el radio del tubo. Entonces, si este radio incrementa, fíjense que está en el denominador, este cociente se vuelve chiquito, es decir, la resistencia se vuelve chiquita, ¿de acuerdo? Y entonces aquí está un simulador de qué pasaría si usted un radio inventado de 1.6, lo que usted quiera, si uno lo lleva a 1, ¿qué es lo que pasaría con la resistencia, no? Entonces, o lo contrario, si lo tienen 1 y el radio lo aumenta hasta 1.6, entonces es pasar de un valor de 100 a 15 de resistencia. Entonces, es muy importante el radio. Muy bien, hasta aquí la carreta teórica. Entonces, vamos a pasar a la propuesta práctica, ¿de acuerdo? La propuesta práctica es un recurso al que acudimos ahora para que usted pueda hacerlo en casa, si quiere, y de una vez les voy anticipando. Quienes me manden el informe con su experimento hecho en casa, mejor dicho, si está analizado, y obviamente si está analizado y me manda los datos, tiene 5, se lo garantizo, si manda analizado. Y si no lo hace en su casa, yo aquí le estoy mandando el experimento hecho, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste? Esta es una planilla que analiza los movimientos respiratorios que usted tiene. ¿Y cómo sabe cuáles son los movimientos respiratorios? Pues utilizamos el celular que usted tiene. Todos ustedes tienen celulares. Entonces, o se lo piden prestado al hermano o al vecino. Entonces, a profe Angie le ha subido a la página, a Moodle, le ha subido unos links de unos programitas gratuitos que usted puede bajar a su celular. Esos programas leen el acelerómetro que tiene su celular. Todos los celulares tienen un sensor de aceleración. Entonces, ese programita lee qué tanto usted se mueve o qué tanto mueve el celular. Y espacialmente tenemos 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Tenemos, en términos espaciales, tenemos una dimensión vertical, tenemos una dimensión horizontal y tenemos una dimensión anteroposterior. Tenemos los ejes X, Y y Z. ¿No? Depende cómo ponga usted el celular, pero no importa cómo lo ponga, tiene los 3 ejes, ¿no? Entonces vamos a llamar a este X, que usualmente ese lo llaman Z, pero no importa. Voy a llamar a X, a este Y para que sea fácil y este lo voy a llamar Z. Entonces, si usted tiene el celular en una determinada posición, digamos que su posición está aquí, en esta coordenada. Eso tiene un valor en X, tiene un valor en Z y tiene un valor en Y. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que el programa sensa dónde está su celular, él le bota un valor de X, un valor de Y y un valor de Z. Y adicionalmente le bota el valor de tiempo. Él dice, en este momento, tiempo 0, invento yo, su celular está ubicado en la posición 3, 5, menos 2, qué sé yo, ¿no? Acuérdense, tiene valores positivos aquí, tiene valores negativos acá, tiene valores positivos a la derecha, valores negativos a la izquierda, y lo mismo para el Z, tiene valores positivos y negativos, entonces no tiene nada malo que le dé negativo algún valor. En el tiempo 1, ahora ya no estaba en 3, 5, menos 2, sino que estaba en 2, 8 y 4, qué sé yo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando usted mire su programita que va a bajar, ese programa le va a registrar en función del tiempo el eje X, ¿no? Le va a registrar el eje Y, qué sé yo, y le puede registrar el eje Z, ¿no? Y el programa le digitaliza esa señal. Acuérdense lo que es digitalizar. La vuelve puntos. Cada línea de esta la vuelve puntos. Y cada punto tiene un valor en X y tiene un valor en Y, ¿no? Ok.
Entonces les voy a mostrar en la pantalla un ejemplo de eso. Aquí hay 3 columnas, 4 columnas, ¿m? De un registro que hice yo con mi celular. ¿De acuerdo? Aquí está el tiempo 0 y el celular estaba en un tiempo, en un punto de referencia. De ahí en adelante, yo el celular me lo puse en la barriga, con la pantalla hacia arriba. Y me acosté, me lo puse en la barriga y me acosté y empecé a respirar, pues. ¿Mm? Entonces, en el tiempo 1, él estaba en esta posición en el eje X, en esta posición en el eje Y y en esta posición en el eje Z. Esos programas van muestreando. Yo lo tenía en este momento a 15 hercios, es decir, él hace 15 medidas por segundo. Yo lo único que tengo que hacer es respirar. Me pongo el celular en la barriga y voy a respirar. ¿De acuerdo? Entonces él va registrando los movimientos y registré aquí como 4 minutos, ¿no? Bien, entonces, cuando usted tiene esos valores, usted los va a bajar a su computador. Y después de que usted lo baje al computador, usted abre esta planilla que está montada en la página del Moodle. Usted la va a bajar. Usted copia, selecciona las columnas, copia y se va a la primera hoja y la pega como valores. Miren lo que le pasa a las gráficas. No sé si están viendo, pero las gráficas cambian automáticamente. ¿De acuerdo? Es decir, todos esos cálculos que intenté explicarle, no tienen que hacerlos ustedes. Esta planilla ya los hace. Me gasté un rato haciendo esta carajada. ¿De acuerdo? Entonces, esta aquí es una transformación normalizada de los 3 ejes, X, Y y Z. Le da una idea a usted de qué es. Y adicionalmente yo calculé los vectores. ¿Qué es un vector entonces en este caso? Para representar los movimientos respiratorios. Entonces, miremos aquí cómo es la vaina. Supongamos que fueran coordenadas X, Y nada más. Si yo tengo este punto aquí tiene un valor en Y y un valor en X. El vector es este, ¿de acuerdo? Si después tengo otra coordenada y el man está aquí, el vector es este, ¿de acuerdo? Si después está aquí, ¿no? El vector es este. Yo lo único que hice fue, no calculé el ángulo, sino calculé el tamaño del vector, qué tanto se mueve ese berraco celular. Entonces aquí están los movimientos respiratorios, en últimas es eso, ¿de acuerdo? Ay, ¿para qué me sirve? Esta gráfica es para que usted vea si le gustan o no le gustan y puede manipular unos datos que están aquí que ahorita le enseño. Pero el resultado ya está acá, ¿sí? Usted nada más tiene que copiar y pegar aquí esta vaina. Y cuando usted copia y pega, usted mira la tabla de resultados. Aquí le dice el nombre del registro, la fecha en que usted procesó, y le dice cuál es la frecuencia respiratoria máxima. Aquí estaba en 866, la mínima fue en 1.8. El promedio de las frecuencias en ciclos por minuto está en casi 6. La variabilidad de esa frecuencia, eso lo sacamos a punta de sacar el periodo entre pico y pico de las líneas rojas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está acerca de las frecuencias. Y aquí está acerca de los tamaños de los picos, que habla de la profundidad de su respiración, ¿de acuerdo? Entonces, la amplitud. Y aquí está sobre la inspiración, los tiempos de inspiración y de expiración. Si usted hace registro con el celular, con la pantalla para arriba, acostado el celular y la pantalla para arriba, y usted está acostado, le va a salir correctamente inspiración y expiración. Pero si usted voltea el celular con la pantalla hacia su ombligo, lo que aquí le sale como expiración será inspiración. Será al contrario, ¿de acuerdo? Entonces, por eso les estoy sugiriendo que lo hagan con la pantalla hacia arriba para que les sirva la vaina. Aquí ustedes pueden mirar de una vez cómo el tiempo de expiración suele ser mayor que el tiempo de inspiración. Pero bueno,
Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? ¿Qué hace con esto? Usted selecciona estos datos, los copia y los lleva a otra planilla y los pega como datos, no como fórmulas, sino como valores. Y usted dice, eso fue del registro tal, ¿no? En este caso, el registro era el SSX1. Pero aquí fíjense, no, ese no era el SSX1, es que yo no le copié el nombre, mírelo. Copie y lo pego aquí. Estaba el... Ok, es ese. Y ese era el registro apnea 2. Entonces, en este caso, ¿qué fue lo que yo hice? Primero respiré con tranquilidad. Si están mirando la foto, aquí hay unas oscilaciones chéveres, periódicas, muy chéveres. Pero aquí hay un pedacito donde se vuelve plano. Yo lo que hice fue una apnea. O sea, yo estaba respirando y paré de respirar 10 segundos. Y volví a respirar. Después volví a parar, pero un poquito más de tiempo, como 20 segundos. Y volví a respirar. Entonces, fíjense la inspiración que yo me pegué, gigante, ¿de acuerdo? Y después aguanté lo máximo que podía, sin respirar. Y cuando aguanté lo máximo, volví a respirar. Tome para que lleve, ¿no? Eso es lo que tuve que compensar. Entonces, esto se llama cómo es la respuesta respiratoria frente a diferentes tiempos de apnea. Entonces, ese registro lo hice. ¿Cuánto me gasté? Un carajo. Mire, me gasté, en este ejemplo, me gasté casi un poquito menos de 5 minutos. Duré mucho tiempo ahí, chao, ¿no? 5 minutos es mucho, ¿no? Ok, aquí dice 275 segundos. Entonces, primero hice una parada respiratoria corta y volví a respirar. Después una más larga y volví a respirar. Y después una cipotuda, al máximo que yo aguanté. Yo no aguanto mucho. Y volví a respirar. Entonces, hasta sería ideal que usted montara solo la primera parte, después la segunda parte, después la tercera y tal. Eso no se lo he puesto al programa todavía. En algún momento le voy a decir que lo saque, pero también sería tan simple como copiar solo los valores que van de cada etapa. Entonces, ahí tiene un registro. Voy a mirarle. Tiene usted un registro. Aquí dice otro registro con otro tipo de apnea. Aquí hay 10 registros en total, ¿de acuerdo? Inclusive de personas diferentes. Entonces, ideal sería que yo hubiera cogido la misma persona y le hubiera hecho diferentes tiempos de apnea. O el mismo tipo de apnea para todos, ¿no? Pero también podría haber hecho cualquier otro experimento. Podría haber hecho así, venga, ¿cómo es que yo respiro en condiciones de reposo, relajado, pensando en que estoy flotando en el mar? Y después, ¿qué pasa si yo me pongo a pensar en la novia y tal? Entonces muestra a ver, entonces, cómo se modifica con la respuesta emocional. Si yo estoy haciendo una tarea cognitiva, entonces si yo estoy haciendo las famosas restas regresivas que trabajamos como ejemplo tantas veces el semestre pasado, ¿qué le pasa a mi respiración? ¿Se vuelve más superficial? ¿Se vuelve irregular? ¿Se vuelve qué? Entonces, usted puede ingeniarse el experimento que quiera. Por eso les estoy diciendo, si usted hace su propio experimento en casa, por grupo, es decir, cada uno lo hace en su casa, pero el informe me lo entregan por grupo. Entonces, cada uno hace, ¿no?, una cosita en su casa y se los mandan por internet y conversan y después lo interpretan. Entonces, hágalo como quiera, con la apnea, hágalo después de ejercicio, ¿no? Entonces, mídase primero en condiciones de reposo, párese, haga 5 minutos de ejercicio, vuelve y acuéstese y póngase el celular y registre de nuevo. Y venga y calcule. Después usted monta los datos aquí. ¿Y qué va a hacer usted entonces? Vuelve y juega. Usted copia estos resultados en otra planilla. Ahí usted coge el otro registro, lo copia y lo pega entonces en la planilla y lo analiza también. Solo tiene que pegarlo. Mire, no hace más nada. Espere que calcule, le está calculando. Fíjense que le cambia el tipo de registro. Uy, gracias. Me trajeron tinto y no les voy a dar a ustedes. Ok. Entonces, y aquí están los resultados de eso. Entonces usted copia y lo pega al lado de los otros. Ah, bueno, listo. Entonces es una condición distinta. Entonces, ¿qué es lo que usted va a ver? Que la frecuencia cardíaca cambió, perdón, la frecuencia respiratoria cambió,
si cambió más la inspiración que la expiración, si cambió más la amplitud que yo no sé qué, si la variabilidad de las amplitudes es mayor ahora que antes, si la variabilidad de las frecuencias es mayor ahora que antes, en fin. Y así, entonces usted va a copiar estos, ¿no? Entonces, si usted no hace los experimentos en casa, lo que le voy a pedir es que analice los experimentos que están en esta planilla. Mire, este es otro registro y ya cambió la gráfica. ¿De acuerdo? Que analice los registros que están en esta planilla. Eso quiere decir que aquí hay 10 registros en esta página y es solo copiarlos y pegarlos acá. Y después usted copia el resultado. ¿Y cuál es el trabajo interesante para usted como médico? No es copiar y pegar, es interpretar esa vaina. Entonces usted va a ver cuántos picos aparecen, por qué aparecen más, qué tanto creció, qué tanto disminuyó, etc. Bien, la planilla que ustedes van a tener allá a disposición no tiene esto lo hice anoche porque yo he seguido mejorando la planilla y va a quedar como un instrumento de laboratorio. Esto que espere que lo voy a poner de un color aquí así amarillo. Esto amarillo no lo tiene la planilla de ustedes, ¿de acuerdo? Pero se las puedo subir. Esto es nuevo. En realidad sí lo tiene, pero estos valores están escondidos dentro de las fórmulas, ¿de acuerdo? Pero es que estos valores se pueden manipular. Si usted los manipula, puede mejorar la detección de la señal. Entonces, déjenme y les digo lo siguiente. Lo único que ustedes pueden manipular aquí son los valores que están en las casillas verdes, ¿de acuerdo? Más nada. Porque si modifican alguna otra cosa, se les cambia, se les despelota el programa. Entonces ustedes no van a hacer nada. Ustedes van a, si acaso quieren, cambian estos valores, ¿no? Ya les digo qué es cada uno. Y copian y pegan aquí, más nada. Y copian el resultado en otro lugar. No hacen más nada, es que no tienen que hacer más nada. Los cálculos están hechos. Entonces vamos a ver qué hacen, ¿no? Entonces primero aquí, mire, dice, ¿cuántos segundos quiere usted eliminar? ¿Qué quiere decir eso? Es que cuando usted se acuesta y usted activa el programa para que comience a registrar, usted toca la pantalla. Entonces le mete un movimiento a la pantalla. Entonces es frecuente que aquí al comienzo del registro le aparezca una sacudida del celular que no tiene que ver con la respiración, tiene que ver con que usted apretó el botón. Entonces yo quiero que le quite los primeros 5 segundos, dije aquí. Y al final, cuando usted va a detener el registro, hace lo mismo. Usted tiene que tocar la pantalla. Entonces aquí también se le puede mover esa vaina. Entonces, si usted quiere, limpie el registro, ni los primeros. Yo puedo cambiarle ese valor. Mire, entonces, al comienzo del registro le voy a poner 0. No quiero que quite nada. Fíjense que aparece aquí una sacudida, ¿sí? Ah, no, pero es que de la embarrada. No. Entonces, sí, ese fue la despichada, el botón. Entonces, no. Entonces, venga, le voy a poner 2 segundos. Usted le pone el valor que le dé la gana, ¿no? Y calcula y se lo quita. Ahí le limpió un poquito, ¿no? No fue suficiente. 4 segundos, muestra a ver. Listo, ya lo limpió. De ahí en adelante sí me interesa la señal. Y al final de registro lo mismo. Entonces, venga, yo le quité los 5 segundos finales, pero podría no quitárselos. Entonces, le digo 0. Ah, vea, si no le quito nada al final, aquí me aparece un gazapo, ¿no? Pero de pronto es interesante, ¿no? No sé, si usted lo quiere quitar, quítelo, ¿no? Yo le voy a poner aquí, voy a dejarlo así. Este es la gráfica de una rectificación de las aceleraciones. Además es eso, ¿no? Estos son aceleraciones. Entonces las aceleraciones hubo que hacerle una integral en función del tiempo para que diera velocidad y una segunda integral de la velocidad en función del tiempo para que diera distancia. Entonces todo eso está aquí oculto. No tiene que hacer nada usted, todo eso ya está hecho. Entonces esto aquí son los movimientos en los 3 ejes que hace el celular cuando usted respira, ¿de acuerdo? Y aquí son los valores del vector resultante. Y este es el que representa los movimientos respiratorios suyos. ¿De acuerdo? Fíjense que si además yo le pongo aquí los 5 segundos al final, le voy a quitar los 5 segundos, él le va a quitar este pico. Se lo quita, ¿no? Aquí hay un filtro de tiempo y hay un filtro de amplitud. Yo le sugiero que los deje en esos valores. Pero si usted le quita, por ejemplo, usted le reduce el filtro de tiempo, se lo reduce a 0,
En este caso no pasó ni miércoles. Vamos a ponerlo en 5. Ay, con este registro no le está pasando nada. Qué chévere. Y sí, si yo modifico la amplitud que yo acepto como pico, fíjense que se quitaron unas líneas rojas. Entonces no lo mueva. Yo les recomiendo que lo deje en 0.08. Créame y algún día lo discutimos. Si usted le pone en 0.01, es posible que se pille otras cosas, ¿no? No se la pilló. Y aquí lo voy a poner en 0.1. Ah, ahí le aparecen más cosas, ¿no? Pero entonces le aparecen unos picos aquí chiquiticos que son oscilaciones de su barriga de grasa, o de la mía, ¿no? En este caso. Entonces son oscilaciones cuando usted está moviendo y yo no lo quiero, yo no quiero eso. Entonces voy a filtrarlo, ¿de acuerdo? Entonces aquí le habíamos puesto, creo que 0.9, no me acuerdo. Eso es, con el 0.9 le quitó estos rojitos que estaban aquí a la derecha. En general no le cambia mucho cuando usted modifica esto, pero esto se lo adicioné para que el que recuerde algo de los filtros que vimos el semestre pasado lo pueda manipular. Si usted pone aquí 0.9, aquí le explica. Eso equivale a ver frecuencias respiratorias menores de 66.7 por minuto. Pues claro, uno nunca respira 66, ¿no? Si yo lo pongo en 4 aquí, eso equivale a frecuencias menores a 15 por minuto. Siguen siendo fisiológicas, las 15 sí están dentro del rango normal, pero uno podría respirar 20 también por minuto. Entonces, ojo que le estoy quitando posibilidades a frecuencias más altas. Entonces, debería ponerle, qué sé yo, 3, muestra a ver. Con 13 estoy registrando frecuencias hasta de 20 por minuto. Con 2 estoy registrando hasta de 30 por minuto, entonces es suficiente, ¿no? Si usted está acostado, no, usted no respira más de 30 veces. Ah, pero si respira más veces, entonces le va a tocar, entonces póngale 1, ¿no? Para que sean hasta 60, para que registre hasta 60 por minuto. Y este es un filtro de amplitudes, entonces usted también lo puede cambiar. Esto equivale al 10% del pico máximo. Usted le dice el 20% del pico máximo. En fin. Yo les recomiendo que lo deje en 0.08. Entonces en la práctica usted no va a tener que hacer más nada. Solo copia y pega aquí y después copia esto y lo pega en otro lugar. Y eso lo va a hacer con todos los registros. Usted tiene 10 registros y usted me va a analizar eso, ¿de acuerdo? Tienen 15 días para entregar un informe de eso. Me lo van a mandar a mí por grupo, no uno individual. Pero ahora, chévere si a ustedes se les ocurre, por ejemplo, hacer un experimento propio. Entonces, venga, yo voy a hacer el efecto del ejercicio sobre mi movimiento respiratorio. Entonces, bacanísimo, muy bueno, porque entonces usted va a mirar en usted mismo cómo son los cambios, ¿de acuerdo? En su ventilación, etcétera. Es decir, acuérdense que lo que está midiendo aquí son movimientos respiratorios, no estamos midiendo los volúmenes. Pero acuérdese que los volúmenes dependen de qué tanto se mueve su abdomen y su caja torácica. Entonces, fue lo que se nos ocurrió para ponerles a hacer experimentos en la casa y de hecho usted puede jugar con eso y con usted y con su hermano, con su hermana, con su papá, con su mamá, con los tíos, con el vecino, con quien pueda ponerse la careta y hacer el ejercicio, ¿de acuerdo? Ponerse el tapabocas. Entonces, y yo me imagino que puede ser divertido si a usted le divierte la medicina. Si para usted es divertido, usted empieza a explorar cosas con usted mismo y con los que le rodean. Podría ser solamente muestra ver pensando en una situación de estrés y tal. Entonces usted primero registra relajado y después se pone a pensar, uy, yo saqué 1,5 en el examen de fisiología y no hay más recuperación y tal y tal y tal. Entonces a ver qué le pasa a su respiración. Pero entonces, bueno, esto de aquí, como les digo, no les va a salir en el programa de ustedes, entonces no va a tener problema, pero voy a intentar subirlo ahorita para que ya lo tengan. Este es una mejora del programa. Los que asistieron ayer y antes de ayer no tienen eso, ¿no? Pero el cálculo es el mismo. Si lo dejan aquí en 1 y aquí en 008, el cálculo que hace para ellos es igual a este. No tiene ningún inconveniente. Entonces, en resumidas cuentas, la parte práctica es procesar estos registros que están en la página de aquí, en la segunda página del archivo, uno por uno, copiarlos y hacer un informe. O le acepto que no me procese estos, pero usted hace su propio experimento.
Entonces, en su propio experimento, usted me dice, el objetivo de este experimento era evaluar los efectos de tal cosa sobre la respiración. En este caso, los registros, hay unos que dicen apnea, hay otros que dicen respiración controlada, en los nombres, ¿no? Ven y les muestro. Este dice apnea 2, este dice apnea 1, este dice respiración C, no importa. Aquí dice respiración controlada. En fin, una SSX, ese fue en un reposo especial de otra persona. Aquí hay una apnea de otra persona. Bueno, ustedes podrían hacer su experimento de apnea con diferentes tiempos de apnea o pueden hacer el experimento que más les guste. Yo estoy intentando motivarlos para que hagan cosas de investigación. Finalmente, entonces les voy a comentar, como les comenté ayer, al primer grupo se me olvidó decirles, yo estoy queriendo promover nuevamente el semillero. El semillero con el objetivo de que se hagan experimentos en casa, ¿de acuerdo? Dada esta cuarentena. Es decir, nosotros podemos hacer registros de muchas vainas con los dispositivos que están en los celulares. Angie tiene experiencia en eso y si ustedes la contactan, ella les va a sugerir programas gratuitos que ha mirado por ahí. Además, algunos de ustedes tienen relojes, sensores de pulso, tienen bandas, sensores de pulso, tienen, qué sé yo, tienen juguetes. Esos juguetes bien usados dan una información del carajo. Entonces, si ustedes se motivan por hacer algo, por ejemplo, con el acelerómetro, Angie está registrando temblores de manos, ¿no? El temblor fisiológico o el patológico. Ya tiene registrado pacientes con Parkinson y los procesa aquí en planillas como esta. Entonces ya está recogiendo información de gente con Parkinson, de gente con miastenia gravis, de gente normal, ¿no? Mirando si la izquierda y la derecha son diferentes, si la persona es diestra o es zurda, mirando, todas esas vainas se pueden hacer y muchas de esas cosas en detalle como lo estamos haciendo no se han publicado, créanme. Entonces, el experimento más simple que a usted se le ocurra puede ser importante. Si usted quiere hacerlo, vamos a poner unas fechas para que la gente se vincule por el que quiera, ¿no? El que quiera, se conecte aquí con nosotros y empezamos a hacer tareas. Si lo que hay es que procesar datos y están con dificultad, yo les ayudo montando la planilla, montando el macro o lo que haya que hacer, con tal de que ustedes me garanticen que van a hacer vainas que les entusiasme la medicina, que los hagas vibrar y decir, pues madre, ahora yo puedo hacer esta vaina con mi papá que está aquí al lado, o con mi hermanito que está aquí, ven a ver el chino, ¿no? Pues madre, claro, pues, respetando si el chino dice que no, no, hay que respetarlo. En fin, midamos cosas y empecemos a analizarlas. Y recojamos, y nos ponemos de acuerdo, hacemos el mismo experimento en 100 casas diferentes, perdónenme, ya son 100, un grupo de datos gigantesco. Entonces, ustedes verán. Muy bien, yo hasta aquí tengo charla con ustedes, los escucho. Tengo un parlante terrible, pero si me tienen paciencia, les voy a pedir que me repitan lo que me dicen. Doc, Dígame. dale clic a Google Chrome, a la ventana de la llamada, y te digo cómo arreglarlo del sonido, para que no tengas lío. ¿Cómo fue, Angie? Dale clic a Google Chrome. ¿Sí? Ok. A Google Chrome, ¿ya? Ok. ¿Sí? A esa ventana. Ok. Donde ¿Y tú dice por qué la estás viendo? porque estás por qué la estás compartiendo viendo? pantalla. Ah, carajo. Qué bueno, Ok. ¿no? Dale Ok. clic en los 3 puntos de la parte inferior derecha. ¿Superior o inferior? Inferior. Inferior. Ajá. Dale clic donde dice configuración. Ayuda, no sé qué, tal, pantalla, activar, información. Configuración. Configuración. Configuración, me pasé de largo, justamente. Eso. Ajá. ¿Y ahora? Ok, dale clic donde dice bocinas. Esa pestaña que aparece ahí arriba. Ahí. No, abajo, perdón. Aquí. Comunicaciones. No, en la de abajo, en la de abajo. Donde dice bocinas, Bocinas. ahí clic.
Ok, ¿Qué pongo? Auriculares. auriculares, sí, señor. Ah, es que Ahora esa sí vaina es escuchas mejor. duro para el cucho. Claro que sí, compañera. Ahora sí escucho Ok, fantástico. ok, Gracias, entonces le déjame das pegar. listo y listo. Listo y listo. Y listo. Muy bien. Uy, no sabes el alivio que me da, aunque nadie pregunte nada, pero sentir que esta vaina funciona es otra cosa. Yo iba a echar el computador aquí desde el segundo piso, lo iba a tirar a carajo, porque no estaba pudiendo escuchar cómodamente. Compañeros, los escucho. Ustedes tienen fotos muy bonitas aquí en el Google. Este, ¿Todavía estarán por ahí tomándose el tinto? ¿O se fueron al baño? ¿O se quedaron en Almorzando, profe, sueño? almorzando. Ah, Varal Pajarilla, a esta hora almorzando ya no te creo, almorzando a Yo la me estaba una sí, tomando pero una siestica, profe. Profe, le comparto pantalla y le muestro que estoy almorzando. listo, muestre que está almorzando, yo quiero ver. Yo Listo. no sé, Profe, no me cree. no, lo que voy a creer, está loco. Ay, Las profe. 3, uno o no almuerza o almuerza a la 1 de la tarde, pero las 3:20 ya, que carajo, ya es hora de comer. Ah, mire, mire. Ah, pero el plato está vacío, mijo, ¿eh? Te hicieron lavar platos, es otra vaina. Está muy bien, está muy bien. Bueno, gente, no sé si tienen alguna duda, pregunta o se aburrieron. Es que, créanme, si ustedes se aburren, yo también. Pónganse en los zapatos de nosotros aquí hablando frente al muro contra una pantalla y uno no escucha ni un ruido. La madre parece uno loco, marica, parece, sí, sí, parece. Sí, este man, ¿qué le pasa? Es decir, si aquí llegan los enfermeros de San Camilo, me trastean de una vez. ¿No? No, pero otra cosa es cuando alguien dice, ven, estoy almorzando, pues madre, yo me eché un sueño, que no sé qué. Está bueno, listo, mano, estamos vivos, ¿no? Por lo menos. Pucha. Bueno, no hay preguntas entonces. Acuérdense que el 40% de las preguntas del previo son de los laboratorios. No lo olviden. Nada, tampoco, Angie, ni siquiera por ahí se No, montó. ni así. Nada. Entonces Ni hagamos así, la quiz. madre que no hay. Es que Yo lo creo dejó que muy el único claro, que está, profe. Sebastián es el único que está por ahí. El resto no está por ahí. Profe, es que todo quedó claro. Es que lo dejó muy claro, profe, sí, ahí no hay nada. Entonces se extrañaron. Ah, Es que bueno. fue una explicación tan buena, profe. ¿Qué preguntas vamos a tener? ¿Qué cosa vamos a tener? ¿Qué? Perdona, Samuel. ¿qué preguntas vamos a tener? Profe, ¿usted cuántas Vamos a- preguntas hace? O sea, ¿cuántas? siempre es proporcional al número de clases. Entonces, se supone que yo tengo con ustedes de clases teóricas, ¿no? No, y las prácticas también. Entonces, bueno, en la práctica yo no tengo sino un laboratorio con ustedes respiratorio. Ah, eso tampoco se los había contado. En la semana siguiente yo pensaba que no aparecía ningún laboratorio programado, pero hay uno que habla de presiones pulmonares, pero no hay cómo hacer esa vaina. No se me ocurre con el celular cómo voy a medir presión pulmonar. No se me ha ocurrido. De pronto a alguien se le ocurre con esas vainas que ella baja por ahí y lo hacemos. Pero entonces no habría laboratorio, pero el profe Oscar va a hacer la correlación clínica de cardiovascular, que es muy bacana. Tradicionalmente nosotros invitábamos o a un internista o a un cardiólogo al final de la circulación, hablábamos de cardiovascular, para que nos hablara de el ecodoppler como la mejor prueba de evaluación cardiovascular no invasiva que hay en este momento en el mundo. Y eso lo hacen aquí en todas las clínicas. Bueno, Oscar, profesor Oscar es internista, entonces él les tiene una charla montada para la semana entrante. Entonces, en el horario de laboratorio, él les va a mostrar cómo es que se hace la evaluación cardiovascular. Ya es un complemento, porque ustedes ya presentaron el previo de eso, pero es muy bacano. Entonces, en vez de laboratorio, él va a presentarles esa cosa de ecografía y tiene imágenes de ecografía y qué es lo que miden, cómo es que miden el volumen, la fracción de eyección, cuál es el volumen latido,
cómo son las resistencias, porque con ecodoppler se miden resistencia, flujos cardíacos, es una berraquera esa vaina. Profe, Entonces me pidió que les avisara. una pregunta, esto para el informe, o sea, ¿el grupo puede hacer la evaluación de una sola persona? O sea, digamos, una persona se le toma la respiración normal, después haciendo ejercicios, no sé, mirando una serie, alguna vaina así. ¿Se puede hacer de una sola persona en varios, o En sea, varias en varias situaciones, o tiene que ser de todos los 5? No. Venga, una pregunta parecida me la hizo un compañero tuyo ayer y yo voy a pedir disculpas anticipadas porque yo sé que se incomodó al comienzo, pero después aclaramos la vaina. Yo le dije, no sean escueleros. Ustedes son los escueleros, no los profesores, ¿no? Profe, es con un solo registro. Profe, es no sé qué. Mire, como ustedes les dé la berraca gana, pero muestren lo que quieren mostrar, ¿sí? Entonces, que no me lo sientas agresivo. Es así, venga, si tú quieres, discútalo entre ustedes. Si ustedes quieren mirar el efecto del ejercicio, ¿qué es más importante? ¿O qué creen que queda más claro? Si yo hago 2 veces o 5 veces el ejercicio y registro 5 veces, o si cada uno de nosotros lo hace 5 veces, o si hace una vez cada uno, o si simplemente hago uno, ¿no? Escójanlo, escojan. Yo estoy queriendo promover que ustedes hagan cosas. Entonces, si les pongo tareas así, psicorridas, mierda, lo que hago es desestimularlos. Entonces, yo quiero es estimularlos. Entonces, si usted cree que es una sola persona en diferentes circunstancias, pues chévere, también. Lo que usted quiera, pero muéstreme qué fue lo que hizo, qué era lo que quería responderse. Entonces, yo quería responderme tal pregunta entre comillas, así de investigación. Yo quiero ver cómo respondo yo cuando hago cuclillas o cuando subo escaleras o cuando, qué sé yo, ¿no? Porque no es lo mismo, o levanto pesas, ¿no? Algunos de ustedes tienen pesas. Entonces, yo hago pesas con los brazos y miro cómo me va con la respiración. Eso no tiene nada que ver como si yo bailo una canción entera. Entonces, venga, cómo me fue bailando un aeróbico, ¿no? Pucha, lo que ustedes quieran hacer, venga, se los dejo en libertad, en serio. Escojan lo que les parezca. Si quieren una persona, así como lo estás planteando ahorita, una persona haciendo diferentes cosas. O si quieren eh, todos, cada uno haciendo en su casa la vaina y después se comparten los registros y hacen un promedio o hacen una discusión. Venga, este man le dio diferente que al otro. Póngale creatividad, ¿no? Póngale creatividad. Pero analíceme la vaina, ¿no? Porque uno es el juego del registro y el otro es el análisis, que es lo que hace el médico. Entonces, yo lo que hice fue facilitarles una herramienta para simplificarle la cosa y poderla viabilizar. Entonces, ya es viable, se puede utilizar, se puede hacer, puede dar vainas interesantes. Ya yo la estoy usando aquí en mi casa para más de una vaina, ¿no? Entonces, y si además, imagínese si usted tuviera un sensor de pulso, ¿no? Yo no sé si alguno de ustedes tuviera un reloj que mide pulsaciones. Miércoles, regístrese pulsaciones y movimientos respiratorios estando en reposo. Ahora póngase a hacer el ejercicio y registre lo que pueda de pulsaciones y se acuesta usted a hacer el registro de respiración. Miren cuánto tiempo usted recupera los valores basales, ¿no? ¿Cuánto tiempo tuvo que registrar para que su frecuencia respiratoria y su frecuencia cardíaca o de pulso fuera igual a su frecuencia en reposo? Y usted sabe que la frecuencia cardíaca tiene una relación lineal con el consumo de oxígeno. Entonces usted podrá tener una idea de cuál fue el consumo de oxígeno. Y si sabe cuál es el consumo de oxígeno aproximadamente, usted sabe cuántas calorías gastó. Eso es lo que hacen esos relojitos. Los relojitos donde les dicen cuántas calorías usted gastó, dada su frecuencia cardíaca, es porque su frecuencia cardíaca tiene relación lineal con consumo de oxígeno y con las calorías. Entonces, usted puede hacer eso en casa y enterarse cómo se hace, ¿no? Entérese y lo puede hacer. Si usted quiere adicionarle entonces más detalles, no joda, además de que lo voy a aplaudir, usted va a aprender un montón, ¿no? Entonces, siéntase en libertad de hacerlo como mejor les parezca, ¿de acuerdo? No más carreta, ya mire, ya nos abandonaron, ¿no?
Ya no hay sino 10, pero son los que quedan, los que están motivados. O los que están en el baño y no han regresado. Mire, ahí está el agua descargando, ¿no? Y esta es Yurani la que está haciendo esa bulla. No, pero Bueno, yo qué estoy haciendo. yo no sé, pero aquí aparecía como si estuvieras dando descarga en el inodoro. No, fue Angie. Yo sí vi que aparecía Angie. Angie, bueno. Muy bien. Pero nombra a Yorani de una vez salta. Ella es, mejor dicho, Yurani, ¿tú eres santanderiana? No, yo soy llanera. No, Pero allá también son bravos, ahorita. no tanto. ¿No? ¿No tanto? Muy bien. Bueno, gente, si no hay más, ha sido un placer haberlos vuelto a ver. Ustedes son un grupo bacano, todos son, no solo los